Mackenzie trabajaba con meticulosidad y gracia durante la delicada cirugía de trasplante del corazón biónico en Sam. En ese proceso, Sam perdía un importante lazo biológico que lo unía a su antigua humanidad. El recién incorporado corazón biónico se convertía en una manifestación de su nueva conexión mecánica, marcando el inicio de su transformación. Tras el exitoso procedimiento, Mackenzie cuidadosamente alimentaba el cuerpo inerte reposado en la cama del hospital, anhelando una pronta recuperación en el periodo postoperatorio. Sin embargo, la suerte no le concedió a Sam el descanso que necesitaba para estar completamente recuperado. Su nuevo corazón biónico comenzó a palpitar con fuerza, impulsando la sangre a través de sus venas y mitigando los efectos de la anestesia. Ese latir intenso advertía de un peligro inminente. Sam, a pesar de la cicatriz en su pecho y su estado convaleciente, se vio obligado a incorporarse y a enfrentar la nueva amenaza que se cernía sobre él. Frente a su hogar, un grupo de mecanoides se congregaba. Se trataba de una variada amalgama de militors y segadores, conformando un pequeño pero peligroso grupo liderado por un Apócriton, un comandante mecanoide inteligente y letal, cuyo propósito usualmente involucraba grandes campañas de exterminio y poseía varias habilidades mortíferas. Sam, aún convaleciente pero activo gracias a su nuevo corazón, se apresuró a activar la sala de defensa. Cuando los mecanoides lanzaron su ataque, todos estaban firmemente posicionados en sus puestos defensivos. El Apócriton, demostrando una habilidad sobresaliente, eludió con destreza las trampas de la entrada y encabezó el asalto. A pesar de que las torretas comenzaron a disparar, el Apócriton contaba con un escudo de energía que bloqueaba sin esfuerzo los proyectiles de plomo. Scrambler avanzó y Sunshine se reposicionó mientras el resto de los enemigos irrumpían en estampida por la entrada. Los segadores cargaron, sortearon las ráfagas de disparos y el gran mecha minero se interpuso en su camino antes de que alcanzaran a Sam y los demás. Scrambler resistió los embates de las cuchillas de los segadores mientras el grupo intentaba destruirlos a tiempo. Sin embargo, Scrambler cayó inevitablemente ante las violentas embestidas, y los segadores, junto al Apócriton, avanzaron esquivando el disparo de la granada de pulso electromagnético de Sunshine. Con suerte y habilidad, Sam y el grupo lograron, a base de disparos, neutralizar a los segadores, dejándolos desconectados en el suelo. Sunshine acertó un disparo al Apócriton, dejándolo aturdido y desconectado por unos instantes. El grupo aprovechó esta oportunidad para disparar sin piedad, logrando romper su escudo y causándole daño con efectividad. Sin embargo, un sonido extraño emanaba de él, un sonido de vida mecánica, una reparación en onda que se entrelazaba con los estruendos de los disparos y el caos circundante. Repentinamente, en cuanto el Apócriton recuperó la consciencia, uno de los segadores volvió a la vida, y a pesar de sus daños, se abalanzó hacia el grupo. Las granadas de Sunshine parecían ineficaces, el Apócriton se había adaptado, y con ese sonido incipiente revivió a todos los segadores caídos frente al grupo. Las torretas maltrechas por los embates de los segadores soltaban chispas, culminando con una explosión que se llevó consigo a dos enemigos, mientras el Apócriton rescataba a su grupo de militors entre los escombros. Sam vociferaba en medio del caos. La adrenalina, mezclada con el latir vigoroso de su nuevo corazón, lo mantenía enfocado en el presente, disparando ráfagas al gigante mientras movía sus apéndices mecánicos. No obstante, el Apócriton, con su sonido revitalizante, logró resucitar nuevamente a los segadores antes de que un último y certero disparo de Sam lo eliminara, explotando en una onda energética que apagó todas las torretas y mechas en el área. Los colonos se posicionaron para intentar acabar con los segadores antes de que se reanimaran, golpeando y disparando sin tregua. Aunque los mecanoides estaban dañados y casi inoperativos, Hassam y su grupo se encontraban en una situación comprometida. Sunshine tuvo que enfrentarse sola a dos segadores cuerpo a cuerpo, y consiguió eliminar a uno antes de resguardarse por las heridas, mientras el resto liquidaba al otro. Sangrando por cortes profundos, comprendía que si no recibía atención urgente, moriría. Gritándole a Mackenzie, corrieron hacia la sala médica para estabilizarla lo antes posible. Mientras tanto, Hassam se concentró, ya más tranquilo, en la reparación de sus mechas caídos, limpiando y recargando las torretas vacías con sus apéndices mecánicos. Una vez concluida la reparación, recogió el chip de memoria del cuerpo del Apócriton, para investigarlo con premura en la mesa de investigación. Aunque todo parecía retornar a la normalidad de manera gradual, un manto de preocupación se cernía sobre ellos debido a la falta de mejoría de Sunshine. Su estado empeoraba en la cama, y sus cuchillas oxidadas y contaminadas de los segadores habían desencadenado una suerte de peste que se extendía por el cuerpo de la minera. Mackenzie, utilizando sus mejores recursos medicinales, intentaba aliviar los males de Sunshine, pero descuidó los protocolos, y él mismo resultó infectado por la peste.
Ante esta nueva complicación, Sam, con la máxima preocupación, habilitó otra cama y se dedicó a curar a ambos. Esta vez, seguía los procedimientos con el cuidado más meticuloso. Mackenzie, además de enfermar de la peste, se vio contagiado por unos nanorobots sensoriales que pululaban en su torrente sanguíneo. Aunque estos nanorobots potenciaban sus sentidos, le infringían un dolor punzante que desafiaba la resistencia humana. En el momento más inoportuno, cuando ambos colonos se hallaban incapacitados, los suelos de la cueva empezaron a temblar, convirtiendo casi en líquida la arena de los oscuros pasillos. Las ondulaciones se intensificaron hasta que varios insectoides emergieron con nidos recién puestos. Sunshine ya había advertido sobre los peligros que acechaban en las profundidades, y Sam, siguiendo sus instrucciones, solo desplegó las medidas defensivas. Soltó su rifle y se equipó con cócteles Molotov. Con movimientos ágiles, prendió fuego a los taburetes estratégicamente colocados por Sunshine hasta lograr el incendio necesario. Abandonó el lugar rápidamente, recogiendo su fusil en el camino. Los pasillos de la cueva empezaron a calentarse a un ritmo constante, como si se tratara de un horno gigante. La temperatura aumentaba mientras los pasillos se llenaban de humo y hollín, volviendo el aire irrespirable. Los insectoides son seres resistentes a muchos ambientes extremos, por lo que son seres comunes de alguna u otra manera en muchos mundos de la galaxia, pero no son inmortales. Cuando la temperatura alcanzó niveles extremos, los insectoides comenzaron a sufrir los efectos y desesperadamente buscaron una salida. Un espelópedo de tamaño excepcionalmente grande logró abrir una brecha en la pared, aunque fue en vano, ya que pereció en el intento. Sam cerró la brecha y esperó con paciencia a que la temperatura disminuyera para volver a entrar en la cueva. Una vez que las temperaturas se estabilizaron, Sam ingresó y quedó sorprendido por la efectividad de la trampa de seguridad de Sunshine. Destruyó los nidos y, aunque su corazón era biónico, experimentó una genuina alegría por haberla conocido. A medida que los colonos se recuperaban, Sunshine emprendió los preparativos para construir las nuevas partes de Hassam, comenzando por unos componentes avanzados. En poco tiempo, ya tenía completadas 2 piernas biónicas esperando en el almacén del hospital, mientras Sam, hábil comerciante, vendía varios bisontes para adquirir todos los componentes necesarios. La operación se llevó a cabo sin complicaciones. Mackenzie, con destreza médica, retiró las piernas biológicas de Sam e implantó las 2 piernas biónicas. Eran robustas y veloces, construidas con acero y plastiacero, con cables internos y un exterior pulido de gran belleza. A medida que la anestesia comenzó a perder efecto, Sam despertó, sintiéndose más fuerte a pesar de su convalecencia, y continuó con sus investigaciones. Los recursos para la construcción de partes comenzaban a escasear, especialmente el plastiacero. Ante esta situación, Sam organizó una caravana hacia la población amiga más cercana, para comerciar y adquirir todo lo posible, asegurando así la continuidad de su deseo de transformarse en un ser biónico. El viaje transcurrió sin contratiempos, y Sam vendió todos los cueros acumulados durante ese tiempo, así como la carne e insecto prácticamente cocinada por sí sola en el horno de la montaña. A cambio, obtuvo todo el acero y plastiacero y componentes que pudo comprar. Al llegar a casa a la noche del siguiente día, Sunshine lo aguardaba con varias partes construidas, 2 brazos y una columna vertebral biónica, dispuestas en el almacén. Con los nuevos recursos en mano, solo era cuestión de tiempo para completar la construcción de todas las partes. En una noche de luna llena, con la visita de unos comerciantes, llegó la nueva amenaza mecánica caída del cielo. Un clúster en hibernación resguardaba lo que parecía ser una IA con habilidades de proyección psíquica. Un arma que no solo Sam percibía en sus circuitos, sino que afectaba a todos los seres del entorno. El dolor y malestar persistieron durante toda la noche, llevando a los comerciantes a abandonar el lugar. Era un problema grave. Si continuaban así por mucho tiempo, perderían su contacto con la realidad, sumiéndolos cada vez más en el abismo de la locura. Sam se apresuró hacia el mortero y comenzó el bombardeo. A pesar de que el sonido incipiente lo atacaba, incrementando el dolor de cabeza, Sam podía sentir a sus invasores, cada circuito, intención y movimiento. Además, se sintió particularmente inspirado esa noche, disparando con precisión y acertando con el mortero hasta eliminar el módulo de la IA, brindando un gran alivio a todos los seres vivos de la zona. Un silencio sepulcral, impregnado de alivio, se apoderó del valle, solo roto por el sonido de la lluvia y el viento, mientras los mechas avanzaban hacia la base. Los enemigos entraron de manera dispersa, uno a uno, sin oponer gran resistencia.
la sala, los militors y los colonos acabaron fácilmente con la amenaza. Tras fundirlos y desmontarlos, proporcionaron materiales esenciales para los objetivos de Hassam y el grupo, marcando el fin de la amenaza y el inicio de una nueva etapa de transformación biónica. Así, Sunshine completó el último de los componentes. Brazos, oídos, ojos, columna e incluso lengua biónica estaban preparadas en el almacén para la operación. Todo el nuevo Hassam estaba dispuesto en un par de estanterías. Sin embargo, antes de la operación, todos celebraron una fiesta como despedida simbólica de Sam. Risas, bailes y conversaciones llenaron la noche mientras recordaban sus grandes logros y errores. Compartían vivencias y reflexionaban sobre los que llegaron y se fueron. A los pocos días de ese invierno encapotado y húmedo, la operación comenzó. Mackenzie, ya familiarizado con el arte de la medicina, extrajo e implantó cada parte con el cariño que solo un padre podría mostrar, a pesar de los nervios al ver a su hijo en la mesa de quirófano. La operación avanzó sin contratiempos, y en cuanto concluyó, en ese preciso momento, Sam desapareció para dar paso a Hassam, el medio hombre, el mil ojos, aquel que trajo la paz. Mientras la anestesia se desvanecía de su organismo, le permitía sentir su nuevo cuerpo y comprender que nada volvería a ser como antes. Con una sensación renovada, Hassam estaba listo para abrazar su nuevo yo y enfrentar el futuro con sus múltiples posibilidades y cambios. Gracias a una nave comercial mayorista que pasaba cerca de la órbita y que Hassam se sentía especialmente inspirado, pudieron realizar una compra, intercambiando un poco de combustible, pieles y algunos animales, además de aportar algo de dinero. Los materiales obtenidos fueron rápidamente aprovechados por Sunshine. Después de terminar varios componentes avanzados, comenzó a confeccionar una armadura especial para Sam. Tras extensas investigaciones, Hassam estaba convencido de que al incorporar la tecnología Mechanitor en una armadura podría expandir su ancho de banda a niveles superiores, permitiéndole controlar más mechas y aumentar su poder. Con un esfuerzo arduo y meticuloso, la armadura finalmente se completó. Tras expresar su gratitud, Hassam se la colocó de inmediato, deshaciéndosele los chalecos que había obtenido en el primer año, acertando así en su predicción. La armadura le otorgaba un ancho de banda para controlar hasta 2 docenas de mechas. Al ver que funcionaba, Sunshine, utilizando el mismo método y tecnología, confeccionó un nuevo casco. Al equipárselo, Sam alcanzó por primera vez un ancho de banda capaz de controlar hasta 30 mechas, marcando un nuevo hito en su transformación y control. Hassam, a través de sus mechas, inició la tarea de minar y reunir todo el acero de la zona para completar su siguiente proyecto. Una vez que tuvo suficiente material, lo llevó a cabo. Aprovechando un geyser geotérmico al sur, construyeron una sala separada de la base principal, pero completamente funcional. Un edificio exclusivo para la gestación de mechas. Hassam no tenía la intención de gestar mechas enormes que ralentizaran su viaje hacia la nave de hibernación. Solo necesitaba suficientes mechas militors para garantizar la seguridad de él y su grupo durante el viaje y el encendido de la nave. Para iniciar su misión necesitaba mucho más acero, y sin perder tiempo, Scrambler, con la ayuda de los colonos, logró recolectar suficientes recursos para completar la producción. Con todos los materiales reunidos, el Mil Ojos comenzó a crear todos los subcores necesarios para su pequeño ejército. Gracias a sus brazos biónicos, más fuertes y rápidos que los brazos biológicos originales de Sam, su trabajo avanzaba a gran velocidad. Con piernas que le permitían transportar materiales más rápido de lo normal, la manufactura era exquisita. Una vez completados, comenzó el proceso de gestación. Nuevos mechas soldados esperaban nacer como parte integral de Hassam, unidos a él como sus brazos, piernas o incluso su corazón. Eran máquinas asequibles pero efectivas, llevando pequeñas escopetas como armas. Poco a poco, los nuevos militors se incorporaron al grupo, tomando posición con todos los demás y entrando en hibernación hasta el momento en el que fueran necesarios, ahorrando energía para el futuro. Durante las semanas de gestación ocurrieron varios acontecimientos. Uno de ellos fue la visita de una mujer de 52 años llamada Robertson y su hijo maleducado, Wasa, quienes buscaban limosna para rescatar a su marido secuestrado hace unos días. Sam, sin dudarlo, ya sea movido por la empatía humana o simplemente buscando redimirse por su pasado, les pagó los 700 monedas de plata necesarias para el rescate. Aunque Hassam podría haber rescatado al pobre hombre fácilmente, su misión y destino lo ocupaban a tiempo completo. Además, pocos días después, construyeron 2 cápsulas de transporte que utilizaban biocombustible, obtenido durante mucho tiempo de los queridos bumalopes de la granja.
Aunque no eran cápsulas muy sofisticadas, podían poner en órbita pequeñas cantidades de cualquier cosa e incluso transportar a cualquiera a zonas cercanas del mundo. Sin embargo, las utilizaron con un único objetivo en mente. Dada la inminente llegada de los nuevos mechas recién gestados, la sala de residuos tóxicos estaba por llenarse. Cargaron las cápsulas con biocombustible y algunas bolsas llenas de productos tóxicos para hacer espacio en el almacén. Luego las lanzaron en una órbita prácticamente polar, donde esos residuos permanecerían durante siglos, descomponiéndose lentamente. Probablemente aún siguen ahí. La sala donde se construían los mechas fue remodelada para instalar cargadores, donde los nuevos militos llenaban al máximo su capacidad energética. Sunshine, antes de la última gestación, aprovechó para crear 2 cascos de explorador, utilizando la misma tecnología de las armaduras que portaban, donadas por sus amigos idealistas en criosueño en la montaña. Gracias a la experiencia de todas las cosas fabricadas, Sunshine creó obras maestras. Cascos detallados y funcionales, muy ligeros y resistentes, que protegerían a ambos de los peligros futuros. Antes de que los últimos militors estuvieran listos, dejaron la célula de energía recuperada de un clúster Mechar para alimentar 4 torretas dispuestas para proteger a los dormidos en la montaña durante su largo sueño. Aunque no se lo habían pedido, Sam sabía que aún quedaban muchos peligros acechando hasta que ese mundo fuera civilizado. Tras la última venta a una nave en órbita, donde vendieron todo lo que pudieron de cosas que no necesitaban de inmediato, como los bumalopes y bastante biocombustible, los últimos 5 militors salieron de los gestadores, listos para su largo viaje que tanto tiempo les costó preparar. Esa noche, el ejército estaba completo y se erguía imponente en la sala de defensa. Los 4 mechas logísticos, con Scrambler destacando como siempre, los 23 militors y los 3 colonos estaban preparados para el viaje. Reunieron a los búfalos, cargándolos con todas las comidas de supervivencia imperecederas que Mackenzie había preparado, así como medicinas, sacos de dormir, torretas adicionales y toda la plata y hierro excedente. En cuanto estuvieron listos, partieron, abandonando el lugar para despistar al ejército mecanoide y así iniciar el viaje hacia la nave que los sacaría de ese planeta. Atravesaron terrenos desafiantes, grandes llanuras, montañas y desiertos guiados por la esperanza de la lejana nave. Los búfalos llevaban las alforjas llenas mientras el grupo avanzaba, enfrentándose a las adversidades del camino. Durante el día, el sol marcaba su travesía, y las noches eran testigos de su presencia. Mes y medio después, habiendo soportado el duro viaje, finalmente llegaron a su destino. Hassam y Sunshine se adelantaron para comprobar la nave, mientras el resto del grupo quedaba protegido bajo la montaña del sur. Sam inspeccionaba meticulosamente cada circuito de la nave, majestuosa en su hibernación. La siguiente tarea era encenderla, pero no era tan sencillo como darle al botón de encender. El reactor de la nave requería un par de semanas para calentarse y acumular suficiente energía para el despegue. Mientras se encendía gradualmente, toda civilización de la zona conocería la ubicación de la nave y sus colonos. Veréis, en un mundo dominado por el terror, la anarquía y la supervivencia extrema, una nave así era un tesoro incalculable, y cualquiera daría lo que fuera por poseerla. Además, los mecanoides nunca dejaron de perseguir a Sam, y esa señal revelaría su posición. Por lo tanto, antes de encender la nave, debían asegurar la zona. Comenzaron con un pequeño corral y poco a poco fueron metiendo a los búfalos que andaban pastando, antes desperdigados con las alforjas llenas de todo lo que trajeron de la base abandonada. Las alforjas se fueron vaciando y los mechas de Hassam avanzaron hasta el campamento, entrando en hibernación para ahorrar energía. Una vez que todo estuvo descargado, comenzaron a liberar a los búfalos que tanto les habían ayudado en el viaje. Incluso Sam sintió una especie de pérdida, pero Hassam sabía que en libertad la manada iba a prosperar, siendo ahora un número tan grande. Donde antes estaba el corral, construyeron una cabaña improvisada que sería su hogar durante las próximas semanas. En pocos días ya se habían establecido dignamente. Una estación geotérmica al norte proporcionaba la luz necesaria para el plan que el grupo tenía en mente. La cabaña se convirtió en su nuevo refugio, donde comían, dormían, se entretenían y almacenaban sus pertenencias. Además, una mesa de albañilería fue utilizada continuamente para crear materiales de construcción más resistentes que la madera. Con esos materiales construyeron muros defensivos que rodeaban al grupo y a la nave. Así, con esfuerzo y paciencia, completaron en pocos días la base donde aguardarían protegidos hasta que la nave encendiera por completo. La nueva sala, al norte de la principal y protegida por muros de resistente granito, albergaba las torretas que trajeron en el viaje, junto a las mechas custodiando la entrada. Ahora que estaban establecidos y sentían una sensación de seguridad,
comenzaron a reparar la nave para dejarla en perfecto estado para el lanzamiento. Una vez reparada, encendieron el reactor. El sonido cubrió el valle, resonando en la atmósfera. Solo era cuestión de tiempo para abandonar el planeta. Enseguida, como si estuvieran esperando a pocos kilómetros de la zona, aparecieron los primeros asaltantes del reino de Good Human. No os dejéis engañar por su nombre. Este grupo de nerdentales, liderados por la Reina Púrpura, no conocían la piedad fuera de su propio grupo. Causaban estragos por todo el continente, asaltando y robando a distintos grupos rivales. Sin embargo, las defensas de la base parecían inexpugnables. La sala, aunque pequeña, resultó tremendamente efectiva al eliminarlos sin gran dificultad. Con la necesidad de eliminar los cuerpos de la entrada, construyeron un crematorio muy parecido al de la base anterior, donde poco a poco deshacían los restos de la batalla. Hassam no parecía afectado por la cantidad de vidas perdidas, pero Sunshine explotó. Aunque comprendía que su supervivencia dependía de la defensa y esas muertes eran necesarias, tuvo que golpear la pared de madera con rabia para liberar esa emoción descontrolada. Por ese motivo y para que estuvieran más cómodos durante los descansos de la guardia, construyeron 3 pequeñas cabañas de madera donde el silencio podía dejarlos descansar con mayor comodidad. Durante los siguientes días no pararon de recibir asaltos de diversas tribus con la intención de apoderarse de la nave. Varios grupos de Yitakin, peludos antropoides, perecieron en vano en la sala. El ritmo parecía sencillo: defenderse, limpiar, defenderse, limpiar. Entre tantos asaltos, sobre todo, los grupos que atacaron fueron formados por diablillos que parecían no entender que la entrada estaba sellada por la muerte. Y así se repetía: defensa de diablillos, limpieza. Ese ritmo mecánico y estratégico corría por los circuitos de Hassam, como un ajedrez gigante. El siguiente asalto cambió un poco las dinámicas, no porque los mecanoides lo hubieran encontrado de nuevo, ya que no supusieron una gran amenaza, sino por un grupo de la facción Field Thrash. Estos asediaron la posición del grupo con morteros, representando una amenaza significativa. Hassam no podía permitir recibir fuego de mortero que pudiera dañar la nave. Ese pedazo de metal antiguo era lo único que lo sacaría de ahí antes de que los mecanoides finalmente lo encontraran y le dieran caza. Viajando por el espacio sería aún más difícil de rastrear. Avanzó con los mechas en un englomerado mecánico y, sin pensárselo 2 veces, embistió al enemigo. La batalla fue encarnizada. Los enemigos lanzaban gas venenoso obligando a Sam a posicionarse, ya que las pocas partes biológicas que conservaban podían ser afectadas. Los Militors, sin cobertura efectiva, recibieron una cantidad considerable de disparos. No tardó en caer el primer miembro de Sam. Un disparo perdido dirigido a otro Militor impactó en el caído, rompiendo el reprocesador de fluidos. El segundo en caer fue derribado al destruir su reactor por un disparo de un francotirador. Poco después, el mismo francotirador, posicionado en retaguardia, acertó en otro Militor, dándole certeramente en el compartimento cerebral. Sin embargo, la batalla se decantaba a favor de Hassam, y pronto, al verse en desventaja, el enemigo huyó despavorido. El francotirador, Weir, pudo huir, cobrándose 2 Militors de Sam. Muy pocos en la galaxia han podido afirmar eso en los últimos siglos. Tras la batalla, los Militors volvieron a la base, mientras Sam reparaba aún los servibles, como si estuviera curándose a sí mismo. El acero comenzaba a escasear y las torretas necesitaban munición, por lo que con lo poco que quedaba, construyeron una estación para desmontar los cuerpos mecanoides y recuperar sus valiosos recursos, principalmente acero. Al amanecer del siguiente día, otro asalto intentó penetrar y capturar la nave. Entre este grupo de nerdentales, la mismísima Reina Púrpura iba al frente. Su intención no solo era capturar la nave, sino usarla ella misma para huir del planeta. Por desgracia, toda su armadura no la pudo salvar del destino. Pero no había tiempo que perder. Hassam había detectado un grupo de mecanoides asaltando al mismo tiempo, y entre el grupo enemigo contaban con mechas capaces de destruir muros. Hassam prefirió enfrentarlos en el exterior. La carga comenzó, los Militors se posicionaban cerca del enemigo y los disparos resonaban en la tierra, un caos de disparos y chispas. Pronto, 2 Militors de Sam perecieron. El primero explotó a causa del enemigo mecha termita, y el segundo, un poco después, lo acabaron entre el termita y un piquero, sumando a la quinta baja de Sam. Diablillos, un clúster de Militors e incluso la alianza de Bringa intentaron llevarse una parte del pastel, pereciendo sin remedio bajo los pies de los apéndices de Hassam. Su padre no pudo aguantarlo, entrando en un estado de crisis, fumando sin parar creyendo poder evitar la realidad. Su hijo se había vuelto imparable.
¿Seguía siendo realmente su hijo? ¿Existía el bueno de Sam entre tanta masacre? Hassam lo comprendió, y en un acto de empatía, fumó junto a su padre en la sala, mirándolo con sus ojos biónicos y con grandes palabras de aliento, mostró a Sam. Le mostró que aún seguía ahí. Tras varios asaltos que acabaron con los mismos desenlaces y una embestida de un grupo de Yitakin apostados con morteros en el exterior, donde murió Gatchel, uno de los primeros apéndices de Sam y uno de los más unidos, la nave acabó de salir de hibernación y el reactor estaba listo para despegar. Sin perder tiempo, en cuanto amaneció, el grupo cargó todas sus pertenencias en la nave, dejando los estantes casi vacíos. A continuación, todos los mechas posibles viajarían en la nave. Los mechas no irían en cápsulas, se conectarían al exterior, dándole a la nave potencial de disparo, pero no había conectores para todos. Por lo tanto, tras una difícil decisión y extrañamente emotiva, Sam se despidió de sus propios dedos, manos y ojos mecánicos formados por varios Militors. Mackenzie y Sunshine ingresaron en las cápsulas, y poco después, el último pasajero, lo poco biológico que quedaba de Sam, ingresó en la nave. Esta despegó en un estruendo alcanzando la vastedad del cosmos, y tras muchos años de preparación y replicación, recordando sus conversaciones con Ram sobre las ondas von Neumann, el Mil Ojos creció y creció, hasta que, como todos sabéis, apareció por primera vez en la batalla de los Anillos de Yela, donde desde entonces no ha dejado de crecer. Sunshine se estableció en las montañas de un planeta casi deshabitado, siendo actualmente la capital de Banu, una historia apasionante que quizás algún día queráis oír. Mackenzie acompañó el cuerpo biológico de su hijo hasta que ya no fue necesario tenerlo. Siempre se mantuvo firme en mantener a Hassam en el lado bueno de la historia. Así que acordaos siempre, cada vez que os abre la puerta un mecha mayordomo, incluso cuando os calentáis la pasta nutritiva, el general Hassam, el que trajo la paz, observa. Gracias por ver la serie, nos vemos en la siguiente. Bye.